Bueno, vamos a hablar sobre la púrpura trombocitopénica idiopática, pero para poder enfocarnos en dónde se encuentra, tenemos que primero hablar sobre la hemostasia. Entonces, en la hemostasia hay varios conceptos. Uno de los conceptos es mantener el estado líquido de la sangre en los vasos, esas son condiciones normales. El segundo concepto es la capacidad que tiene el organismo de una respuesta rápida, apropiada, localizada frente a una lesión, en este caso del vaso, y que se activa todo el sistema de la hemostasia, que son varios sistemas involucrados, para tratar de, en primer lugar, evitar la pérdida de sangre excesiva y, en segundo lugar, pues proceder a la reconstrucción de esta zona afectada. Entonces, en este proceso de la hemostasia, se define que hay cuatro sistemas que en realidad lo hemos establecido así en forma académica, porque como usted ya, bueno, en la parte de fisiología probablemente ya les han cambiado, diríamos, la estructura de lo que es la vía intrínseca y extrínseca. Ahora tenemos pues el nuevo modelo de lo que es la coagulación en la fase celular, la explosión para formar gran cantidad de trombina, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el aspecto más fisiológico. Pero para los fines académicos y sobre todo asociado mucho a las pruebas de laboratorio, todavía nosotros consideramos estos sistemas, ¿no? Y que se correlacionan unas con otras, no es que primero se va a activar o se va a ver la pared del vaso, luego vienen las plaquetas, luego la coagulación, no, sino todos estos sistemas se activan simultáneamente y se interrelacionan, ¿no? Entonces, con la finalidad, como ya les dije, de la reparación posterior del vaso. Y vamos a ver que hay, pues, por un lado izquierdo, la formación del coágulo de fibrina, que primero es la interacción del vaso dañado y en esa zona lesionada donde el endotelio se remueve, entonces ahí ya pues activa todo lo que es el sistema plaquetario y las plaquetas se agrupan y se van dirigiéndose hacia la zona del daño, formando un tapón. O sea, primero hay la interrelación de la plaqueta con el endotelio, que el fenómeno se denomina adhesión plaquetaria, en donde interviene principalmente el factor von Willebrand, y la interacción de plaquetas con plaquetas, que se llama agregación plaquetaria, en donde interaccionan también el factor von Willebrand, pero principalmente el colágeno y el fibrinógeno, para formar ya el tapón. Entonces, como vamos a ver, y eso es importante para poder enfocar en la parte clínica y asimismo en las pruebas de laboratorio, la interacción del vaso con las plaquetas se denomina hemostasia primaria. Que vamos a ver, hay ciertas características clínicas. Por tanto, nosotros en la historia clínica es donde debemos ya tener una sospecha de qué vía de la hemostasia se ve afectada. Después de formarse ese tapón plaquetario, que es un tapón muy suave, es un tapón que dura poco tiempo, sigue lo que es la cascada de la coagulación para formar un tapón más estable, que es el tapón de fibrina, que es más fuerte, y vamos a ver posteriormente viene el sistema fibrinolítico, principalmente dado por la plasmina, y destruye ese coágulo de fibrina para reparar la pared del vaso y reconstituir el estado normal de la hemostasia. Entonces, estos sistemas, vamos a ver, cada uno tiene ciertas características clínicas que por tanto me van a ayudar a definir frente a qué estado nos encontramos. En el intermedio están los anticoagulantes naturales, que son la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S, que el término dice anticoagulantes impiden la coagulación, impiden la trombosis.
estos anticoagulantes, cuando están disminuidos, sea congénita o adquirida, en forma adquirida, por una serie de patologías, va a condicionar en el paciente la trombosis, que no es el tema nuestro. El tema actual y que vamos a ver es el cuadro hemorragíparo. Entonces, nuestro enfoque es ver pacientes con sangrado, pero cuando hablo de síndrome hemorragíparo es que hay un mecanismo general que ha alterado de la hemostasia. O sea, yo no puedo hablar de síndrome hemorragíparo, por ejemplo, cuando hay una hemorragia digestiva alta, por probablemente una lesión aguda de mucosa gástrica, puede el paciente sangrar profusamente, pero eso no estoy yo hablando de síndrome hemorragíparo, ahí es un sangrado local. En cambio, el cuadro hemorragíparo ya es un cuadro generalizado producto ya de alteración de la hemostasia. Entonces, ¿qué patologías o qué áreas yo tengo que investigar cuando estoy frente a este síndrome? Tengo que ver, ¿es un problema vascular, es un problema plaquetario o es un problema de los factores de la coagulación? Entonces, hacia ese enfoque es que yo me voy y tengo que ver en la historia clínica. Los problemas vasculares, que son las llamadas vasculitis, o sea, o lesiones propias, por ejemplo, puede ser un daño directo del vaso, por ejemplo, por una toxina, en el caso de las endotoxinas, por ejemplo, un cuadro séptico bacteriano, algunas bacterias o microorganismos producen unas sustancias tóxicas, puede ser por traumas, puede ser por complejos inmunes, por ejemplo, son las llamadas vasculitis. Y los problemas vasculares no son propios de la hematología. Nos mandan interconsulta, sí, porque como ustedes saben, la característica también de los problemas de vasculitis es que forman petequias, pero las petequias son diferentes a la petequia que es de la púrpura debido a la trombocitopenia. Entonces, cuando hay problemas de este tipo, nos intervenimos solo para el diagnóstico diferencial. Y los problemas vasculares generalmente son localizados y el típico es el Scheuer, que es una vasculitis producida por alguna causa, puede ser medicamentosa, puede ser inmune, una enfermedad reumatológica, o puede ser idiopática, puede ser viral, en la que por alguna razón la persona tiene cierta predisposición y amanece con unas lesiones vasculares, unas lesiones petequiales que tienden a confluir formando como unas lesiones grandes equimóticas, a diferencia de la petequia que vamos a ver de la trombocitopenia, que son puntiformes y que son diseminadas y que no tienden a confluir. Entonces, por esa razón es que nos mandan más que todo la evaluación. Pero vamos a ver entonces en la historia clínica, y por eso es el enfoque de la historia clínica está pasando, en cierto modo no le están dando ya la importancia de vida, porque como tenemos pruebas de laboratorio, ahora se dedican a hacer pues marcadores de las pruebas, ¿no? O sea, en la orden marcan a hemograma, urea, creatinina, perfil, a todos les mandan lo mismo, ¿no? Entonces ya no hay el enfoque clínico que es fundamental para poder yo discernir frente a qué patología estoy. Eso es fundamental, es la historia clínica. Entonces, siempre hay que dar importancia al paciente. El paciente es el libro más grande que tenemos. Entonces, sentarse y tener la importancia de poder hacer una buena historia clínica. Entonces, para la parte del cuadro hemorragíparo, en primer lugar, me interesa saber desde cuándo tiene el sangrado. Si estoy frente a un niño o niña y los padres me dicen, bueno, desde el año y medio, 2 años, sangra, entonces ahí ya me pongo a pensar, ¿es congénito o puede ser adquirido? Por supuesto, como vamos a ver, las púrpuras trombocitopénicas son relativamente frecuentes en la niñez. Entonces tengo que ver el sangrado, qué tipo de sangrado es y desde cuándo aparece. Si es temprana edad, yo de todas maneras tengo que investigar las formas congénitas.
Segundo lugar, el cuadro es aparatoso, sangra profusamente, lo que llamamos agudo. Hay que tener mucha precaución porque los cuadros agudos sí pueden ocasionar sangrados en áreas que comprometan la vida. Por ejemplo, la hemorragia intracerebral, que es una de las consecuencias de sangrados que más nos da temor porque puede llevar a la muerte al paciente. Y las crónicas, en cambio, pues son sangrados a veces que el paciente ni le presta atención porque son muy discretos y pueden ser hasta meses, y recién cuando hay un sangrado ya llamativo acuden al hospital. En segundo lugar, necesito saber la localización del sangrado, porque esto sí me interesa para saber ahí sí la hemostasia. El mucocutáneo, es decir, aquel sangrado que se presenta en cavidad oral, por ejemplo, la gingivorragia, la epistaxis y las petequias, entonces son causa de hemostasia primaria principalmente, o sea, la interacción del vaso con las plaquetas. Entonces, cuando yo tengo esos niños o niñas que amanecen con sangrado en la nariz, en las encías, y después los padres se examinan y tienen esas lesiones puntiformes, entonces yo digo, ah, puede ser una trombocitopenia. En cambio, si hay ya hematomas más extensos, quimosis más extensas o compromiso de sangrado en cavidades, por ejemplo, en músculos, post-trauma o a veces espontáneo, o en articulaciones, que es el típico que hemos visto ya la clase de hemofilia, en la hemartrosis característica, y se lo ve un niño, entonces ya mi sospecha es fuerte que sea hemofilia. Entonces, generalmente el compromiso ya de órganos más profundos es predominantemente de hemostasia secundaria, o sea, problemas de la cascada de la coagulación. Ya. Entonces, eso me va a ayudar a discernir un poco las pruebas que voy a solicitar. La gravedad del sangrado son lesiones puntiformes, diseminadas, estamos hablando de las petequias. Si son generalizadas, también ahí me puede decir que hay la trombocitopenia. Para que tengamos petequias, debe haber menos de 20.000 plaquetas. Yo puedo tener 50.000 plaquetas, 100.000 plaquetas, y el paciente, claro, hay baja de plaquetas, pero no causar petequias. Entonces, el hecho de las petequias y que sea generalizado ya me está indicando que hay una trombocitopenia severa. Y acápite aparte, las menstruaciones, o sea, las mujeres tenemos que insistir mucho en las características de la menstruación. ¿Por qué? Porque le preguntamos a la paciente, ¿cómo son tus menstruaciones? Y el paciente me va a decir normales. ¿Cuánto es normal? ¿Qué cosa es normal para ella? Entonces hay que investigar cuántos días menstrua. De repente ella y parte de su familia, su mamá, sus hermanas, siempre menstruan 10 días, abundante, y eso es algo característico. Ellos lo manifiestan como normal, pero no es normal. Si usan paquetes incluso en la noche para dormir, donde hay esos paquetes más gruesos, significa pues que hay un sangrado importante. Por tanto, hay que prestar interés sobre todo en las patologías hereditarias, el tipo de enfermedad von Willebrand, que se puede manifestar únicamente por esos trastornos menstruales. ¿Qué factores desencadenan el sangrado? Si es espontáneo, sin trauma, me dice que la lesión o el defecto es severo, y pues más todavía si es traumático. Si es por trauma, va a acentuarse pues el problema. Si el sangrado es posterior a un trauma, por ejemplo, hay una herida y aparece el sangrado inmediatamente, me indica que la hemostasia primaria es la que está afectada. Si en cambio aparece tardíamente, quiere decir que sangró, lo presiono y para, y se forma el tapón plaquetario y por tanto ayuda a parar el sangrado. Pero a las horas ese tapón se disuelve y como no hay la hemostasia secundaria producto de la coagulación, de la formación de fibrina, vuelve a sangrar. Entonces, aquel que sangra después, tardíamente, es una parte, indica que es la hemostasia secundaria la que está afectada.
Es igual, si el sangrado para rápidamente es problema plaquetario, si no para o sangrado para lentamente es problema de la coagulación. Y hay que también ver síntomas e historias anteriores del paciente para poder definir si el problema de la hemorragia y paro es primario, diríamos, propio de la hemostasia, o hay una enfermedad de fondo. Por ejemplo, la persona que es cirrótica, o sea, si hay el antecedente de alcoholismo desde edad temprana, preguntarle hasta qué edad, de repente el paciente dice, bueno, yo tiene 40 años, ya dejé de tomar licor hace 10 años, pero empezó a los 14, 15, ya el daño está hecho, más de 10 años de tomar alcohol, ya hay un compromiso del hígado. Entonces, puede que el paciente, y es algo muy común, y van a ver en las hospitalizaciones en general, los pacientes cirróticos, y son los que sangran porque hay muchos trastornos de la coagulación. La mayoría de los factores de coagulación se producen en el hígado, el fibrinógeno se produce en el hígado, entonces tienden a sangrar. Entonces hay que ver el antecedente de alcoholismo, el antecedente de si trabajan con sustancias tóxicas para ver los problemas de aplasia medular o leucemias agudas. Hay que evaluar al paciente si tiene, pues, asociado al cuadro de sangre otros aspectos, si tiene visceromegalia, si tiene ganglios, entonces para sospechar leucemias agudas. Y si vemos problemas articulares, la famosa hemartrosis o defectos de deformidades por los sangrados constantes crónicos, entonces estoy sospechando de hemofilia u otros defectos congénitos de la coagulación, y eso lo veremos en las pruebas de laboratorio. La historia familiar sí es importante también para los trastornos de tipo hereditario, ¿no? Si hay algún otro miembro de su familia que presenta, por ejemplo, hemofilia o otras enfermedades de tipo hereditaria, ¿no? Entonces, eso también es importante investigar. Entonces, yo me voy a las pruebas de laboratorio. O sea, cuando yo termino mi historia, yo digo, puede ser trastorno de la coagulación o trastorno de plaquetario. Si ahí tiene el paciente petequias, yo digo, problema plaquetario o de hemostasia primaria, por lo menos. Entonces me voy a las pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio, este es un perfil, le llamamos corto, es un perfil que lo debe tener por lo menos el hospital de segundo nivel, porque tenemos los de primer nivel, son los puestos y centros de salud, muchos de ellos, la gran mayoría no tienen pues laboratorio, pero los de segundo nivel sí pueden tener por lo menos un perfil, un hemograma y un perfil básico. Ya pruebas mucho más sofisticadas para complementar lo que voy a ver en esta primera fase, ya haremos en el hospital de tercer nivel, el especializado. Entonces, vamos a ver aquí. Vemos el perfil corto, tenemos el recuento de plaquetas que lo saca ya la máquina. Ahora ya está todo automatizado, incluso el centro de salud más pequeño puede tener un equipo para hemogramas de 4 o 6 canales, o sea que pueda dar valores básicos, y dentro de ellos están el recuento de plaquetas. Y ahí ya se determina si es menos de 150.000, ya estoy frente a trombocitopenia. El tiempo de sangría, que es puede ser el método de Ivy o el método de Duke. ¿Para qué me ayuda? Y junto con la retracción de coágulo, que no le he puesto acá, me ayudan para ver no solamente el problema de disminución de plaquetas, sino de función plaquetaria. De repente el paciente, todo su perfil me salió normal y el paciente está sangrando. Su recuento de plaquetas me sale 200.000, pero observo petequias. Entonces ahí tengo que alertarme porque de repente es función de las plaquetas la que está alterada, que puede ser también hereditario o puede ser adquirido. Por ejemplo, hay pacientes que son susceptibles al ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina, y con dosis pequeñas comienzan a sangrar. Y tomo el recuento de plaquetas y es normal, es porque hay un problema en la función plaquetaria, que precisamente por eso es que se usa este medicamento, es un antiagregante plaquetario. Entonces, ¿en qué me ayudará? La retracción de coágulo, el coágulo no retrae, el coágulo o sea, pongo en un tubo,
sangre total, lo llevo a Mayo María a 37 grados y se debe formar un coágulo fuerte y liberar el suero que es de color amarillo. Si no ocurre esto, entonces digo, o el coágulo no se retrae, es retráctil o retracción incompleta y me dice, este es problema de función plaquetaria. O el método del IBI, que es bueno, estos métodos, el Duke, el IBI, ya no suelen utilizarse, son muy buenos, pero depende mucho de la práctica del técnico o tecnólogo que realiza la prueba. Que ustedes lo han visto, es en el Duke, o Duke, en el pabellón de la oreja. Hago un pinchazo y cada 30 segundos voy limpiando, con un cronómetro voy tomando y voy limpiando con un papel filtro hasta que pare el sangrado y ahí paro el cronómetro. El método de Duke es hasta 4 minutos, y el de sangría de IBI, que es en el antebrazo, es hasta 9 minutos. Entonces me dice que la función o el nivel de plaquetas está bajo. Y me voy a la cascada de la coagulación, en la vía intrínseca, el tiempo parcial de tromboplastina activado, la vía extrínseca, la protrombina, la vía común, el tiempo de trombina y el fibrinógeno. Entonces, con esto ya mapeo las pruebas de laboratorio de las diferentes vías de la coagulación. Pero yo pienso que de acá todavía estas pruebas están vigentes, pero de acá a unos años quizás, y ya ha entrado la tromboelastografía, que es un método ya mucho más sofisticado que me indica in vitro lo que ocurre en vivo. Mediante ondas, curvas, me va indicando precisamente las fases de la hemostasia y son mucho más específicas. La hemostasia es más en relación a cómo existe en el organismo y también me ayuda a determinar cómo está respondiendo el paciente a los tratamientos. Entonces, probablemente hace unos años ya nosotros estemos hablando más de la tromboelastografía, porque es un método que ayuda mucho más y que ya se está pues habiendo más opciones de que esta metodología ingrese a nuestros hospitales. Entonces, ya teniendo toda el área ya general, vamos a hablar ya de la trombocitopenia. Entonces, ¿cuándo hablo de trombocitopenia? Cuando el nivel de plaquetas es menos de 150.000. Entonces, cuando yo tengo una trombocitopenia, por supuesto que las características clínicas son pacientes que sangran, es un sangrado mucocutáneo y la presencia en las petequias. Entonces, ahí tendré que investigar por qué se produce esa trombocitopenia. Entonces, yo tengo que recordar en mi cabeza, porque siempre uno sus fluxogramas lo tiene que tener en la cabeza, porque si me llama un paciente a la emergencia, rápidamente yo tengo que ya ver cómo voy a trabajar. El paciente con un cuadro hemorragíparo no puede esperar, tengo que determinar rápidamente la causa, buscar el perfil el estudio de la hemostasia que está alterado e inicio tratamiento. Y a veces, en los cuadros, sobre todo agudos, tengo que dar primero tratamiento y luego buscar causas. Entonces, siempre es importante tener ya mi enfoque en mi cabeza. Si hay una trombocitopenia, yo digo, primero puede ser causa central, puede ser periférica, o sea, las centrales porque no produce, la periférica se produce pero se destruye, y la mala distribución se queda en algún sitio, las plaquetas. Se producen bien, pero algo por algún proceso se está quedando en alguna área. Entonces, cuando tengo en primer lugar la causa central, yo prefiero hacer un aspirado de médula ósea. Es ideal para poder ver si encuentro los famosos megacariocitos, que son las células más grandes de la médula y que son los que producen plaquetas. Entonces voy a ver si hay megacariocitos. Si hay, por lo menos yo tengo que ver en mi campo de 1 a 3 megacariocitos. Si no lo hay, comienzo a buscar. Y no hay, estoy frente a una hipoplasia de los megacariocitos. O sea, no hay megacariocitos y por tanto no se producen plaquetas. Esta hipoplasia megacariocítica puede ser selectiva o puede ser parte de una anemia plásica. O sea, no hay celularidad de todas las tres series, es una anemia plásica.
Y en la anemia plástica voy a tener, aparte de la trombocitopenia, voy a tener anemia y voy a tener leucopenia. Entonces el hemograma ya es diferente a que sea solamente trombocitopenia, en donde va a haber, bueno, podría haber anemia secundaria si es que el sangrado ha sido profuso, podría caer la hemoglobina, pero los leucocitos suelen mantenerse normales. Entonces, puede ser que esta hipoplasia de la médula, no hay megacalcitos porque está infiltrada la médula. Tenemos una leucemia aguda, por ejemplo. Va a haber trombocitopenia porque los megacariocitos están disminuidos porque está siendo reemplazada la médula por los blastos. Entonces, aquí tendré que valorar. Entonces, hay un problema en médula. Lo segundo puede ser por una trombopoiesis inefectiva, es decir, hay una inmadurez de los megacariocitos y no producen plaquetas. El cuadro típico benigno es la anemia megaloblástica. En la megaloblástica hay un déficit de la síntesis del ADN que sirve para la maduración celular de las 3 series hematopoyéticas. Entonces, en la anemia megaloblástica puede haber anemia, leucopenia y trombocitopenia, pero que revierte rápidamente. Le pongo la vitamina B12 o el ácido fólico y rápidamente lo primero que sube son las plaquetas. O puede haber una trombopoiesis inefectiva irreversible, el síndrome mielodisplásico. La hemoglobinuria paroxística nocturna ya son, y me va a ayudar la médula a ver la estructura del megacariocito. Entonces, la médula ósea me puede ayudar muchísimo para poder ver estos trastornos que existan en la médula ósea. Y desórdenes del mecanismo de control, tenemos la deficiencia de trombopoyetina. Actualmente ya se ha determinado que la trombopoyetina es una hormona parecida a la eritropoyetina que estimula la trombopoiesis. Y vamos a ver, hay también ya estimulantes, la trombopoyetina, que se están ya utilizando y vamos a ver como parte también del tratamiento del PTI y de otras patologías. Decíamos que el segundo grupo es una destrucción acelerada. Aquí se produce bien, pero algo está pasando fuera, en la sangre periférica, que lo está destruyendo, que puede ser por un componente no inmune, una coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, como todo el sistema está afectando, se compromete el sistema de la hemostasia en general. La coagulación intravascular diseminada activa todo lo que es la cascada de la coagulación, pero para la finalidad de formar fibrinas, gran cantidad de fibrina, de trombos, y ahí se va a ver afectado también las plaquetas. En procesos microangiopáticos, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica trombótica. Esos son componentes. El PTT puede ser inmunológico también, pero no es directamente, o sea, es un proceso complejo. Y me voy al inmune, que es lo más común, diríamos, inmune, que puede ser por autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que forma el organismo, y ahí tenemos el PTI, o a los anticuerpos, ingresó al organismo un anticuerpo y que se va directo a un antígeno de las plaquetas, y este puede ser por presencia, por ejemplo, por plaquetas transfundidas, la madre, que es un PTI, le transmite esos anticuerpos al feto, ¿no?, en el embarazo, etc. Entonces son anticuerpos extraños que ingresan al organismo y que va a causar la reacción. Y el tercer grupo, hay una distribución anormal. En algún sitio se está quedando. Y es el típico cuadro del hiperesplenismo. El paciente cirrótico, por ejemplo, ya ve, hay varios factores que van a causarle el sangrado. Y uno de ellos es que va a haber pancitopenia y las plaquetas como parte de que la sangre se está quedando en el vaso que ha crecido. Y en otras áreas, por ejemplo, cuando hay que algunas cirugías bajar la temperatura, que se llama la anestesia hipotérmica, se queda en la periferia, las plaquetas reposando. En cardiovascular se queda, entra la máquina, a la circulación extracorpórea. En la hemodiálisis se queda en los filtros. Entonces, se está quedando en la prótesis valvular, una prótesis que ya está funcionando inadecuadamente, se está quedando gran cantidad de plaquetas en la prótesis. Entonces, son distribuciones anormales por causa ya fuera de lo que es la estructura del hemostasia. Entonces, ahora sí nos dirigimos al PTI,
que es la púrpura trombocitopénica causada por una causa inmunológica, ¿no? Entonces, aquí cuando voy a ver la destrucción inmune, interviene una inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina G producida, sea por autoanticuerpos, es decir, el mismo organismo lo produce, o porque ingresa al organismo, se va a dirigir ese anticuerpo a unirse a antígenos plaquetarios, es lo que se llama la sensibilización de plaquetas. Entonces, tengo que buscar, y es por autoanticuerpos, enfermedades secundarias inmunes. Las colagenopatías son en primer lugar, el lupus eritematoso, enfermedades de tejido conectivo, la artritis reumatoidea, en enfermedades infecciosas, la brucelosis, la fiebre tifoidea, el paludismo, el dengue, en neoplasias, por ejemplo, puede ser linforreticulares, secundarias también al componente inmunológico, endocrinas en la diabetes, hemos visto también diabéticos con trombocitopenia, hiper o hipotiroidismo con trombocitopenias, ¿no? Todo como parte del componente inmunológico. También hemos visto inducida por medicamentos, una penicilina, una cefalosporina, una rifampicina, hemos visto con isoniazida, por ejemplo, en pacientes que reciben el tratamiento para la tuberculosis y hacen trombocitopenias. Entonces, si hay una relación con el medicamento, hay que investigar qué medicamento es el causal. Con la heparina, todo paciente que recibe heparina, al tercer o cuarto día hay que hacer un hemograma con recuento de plaquetas. Y si ha hecho trombocitopenia, consecuencia de heparina, hay que retirar la heparina, porque puede haber este fenómeno de trombosis de rebote, porque es por una hiperagregación plaquetaria. Entonces, tengo que buscar esas causas. Si no hay causa, considero la púrpura trombocitopénica de causa idiopática, que no tiene causa al momento, pero que de repente de acá a unos años aflora la enfermedad, ¿no? De repente al año siguiente ya, o a veces estando hospitalizado, comienza a aflorar el lupus, por ejemplo, ¿no? Entonces, el PTI, o sea, la forma idiopática, siempre hay que seguir al paciente, si ya, porque puede algún momento hacer un viraje a alguna enfermedad secundaria. O sea, es el aviso de repente que va a pasar algo. El segundo grupo es por isoanticuerpos, lo que comentaba, el anticuerpo ingresa al organismo, es extraño, y ese anticuerpo va contra antígenos que la plaqueta tiene. Entonces, la causa más frecuente son a través de la madre, o sea, que es la trombocitopenia, le llamamos, no es congénita, es trombocitopenia aloinmune neonatal. O sea, el bebé nace con la trombocitopenia y eso es porque a la madre se ha sensibilizado, es como el sistema RH. O sea, las plaquetas, tenemos 3 tipos de antígenos en nuestras plaquetas y heredamos tanto de nuestro padre como nuestra madre. Entonces, si hay algún antígeno que en las plaquetas del bebé, del fetito, son heredados del padre y la madre no tiene ese antígeno en sus plaquetas, la mamá va a formar un anticuerpo contra esos antígenos. Entonces, como hay un intercambio de sangre del feto a la madre a través de la barrera placentaria, entonces esa sangre del feto con esos antígenos que la madre no tiene, hace que la mamá forme anticuerpos, que son inmunoglobulina G. Y esos anticuerpos vuelven a entrar al feto y busca el antígeno. Como el feto lo tiene, se va a unir y va a formar pues la reacción inmunológica, ¿no? Entonces, hay que buscar y estar pendiente en los niños recién nacidos que en forma temprana hacen trombocitopenia sin otra causa, porque ustedes saben que la sepsis neonatal es muy común que cause también trombocitopenia. Igual la posttransfusional, aquellos que reciben mucha sangre, principalmente plaquetas, igual es el mismo concepto. Nosotros no hacemos la compatibilidad a plaquetas, como sí se hace a los glóbulos rojos. Otros países sí lo hacen, porque precisamente para evitar, o sea, hay que buscar la antigenicidad que sea igual o parecida. Entonces, para evitar precisamente la formación de estos anticuerpos, ¿no? Y en tercer lugar, con complejos inmunes, que entraría la cascada del complemento,
como esto se ve en el VIH, pero en el VIH hay muchos componentes de la trombocitopenia. Doctora, se le fue la audio. Ya, bueno, seguimos. Entonces, yo tengo que investigar frente a qué parte, si es una causa central, si es una causa periférica, si es inmune o no, y si son por que el vaso o en alguna otra área se está quedando. Si estamos frente a destrucción, voy a ver si es inmune o no inmune, y de ahí, si es inmune, voy a buscar las causas, y si no hay causa, quedo en que es una púrpura trombocitopénica idiopática. Quiere decir que al momento no hay una causa, pero que como me está ocasionando, hay un anticuerpo que se formó y que me está ocasionando la destrucción acelerada de las plaquetas. Entonces, aquí es importante también ver cómo es la manifestación clínica, porque muchos colegas se desesperan cuando el paciente tiene trombocitopenia y quieren transfundir plaquetas. Entonces, en primer lugar, hay que valorar el cuadro, si el cuadro del paciente es agudo o si es crónico, y el nivel de plaquetas. A veces tenemos pacientes crónicos que tienen 5.000 plaquetas y no están sangrando. Y puedo tener un paciente con 20.000 plaquetas y está sangrando, porque es un cuadro agudo. Entonces, tendré que valorar el grado de severidad, sobre todo el sangrado, para determinar si voy a dar o no plaquetas. Y veré también el cuadro de la púrpura trombocitopénica, ya hemos dicho, es hemostasia primaria, por tanto va a haber petequias, puede haber equimosis si la trombocitopenia es severa, va a haber sangrado en cavidad oral, gingivorragia, bulas o bolsas de sangre, epistaxis, sangrados menstruales y sangrado en otras áreas. Si es que el paciente, por ejemplo, ha tenido antecedente de una hemorragia digestiva, es muy estresado, puede tener hemorragias digestivas, puede haber una hemorragia intracerebral, sobre todo en las trombocitopenias severas. Y en algunos pacientes que tienen trombocitopenias leves, a veces pasa desapercibido, de repente por algún procedimiento quirúrgico o una simple extracción dentaria, puede ser el sangrado profuso el que avise que estamos frente a un problema en la hemostasia y sobre todo de baja de plaquetas, ¿no? Entonces, que tendrá que investigarse. Entonces, el PTI es una destrucción plaquetaria por proceso inmune, no tiene causa secundaria al momento, y la médula ósea vamos a observar que va a estar la presencia de megacariocitos normales o aumentados. Si hay megacariocitos bajos o no lo hay, desecho el diagnóstico de PTI. Y vamos a ver, depende si se presenta en hombres, digo en niños o en adultos. Si se presenta en adultos, hay una mayor predisposición en las mujeres en una relación de 3:1, porque generalmente, como este es un proceso inmunológico, las mujeres somos más predispuestas a enfermedades inmunológicas, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto no se presenta como lo vamos a ver en los niños no hay esa diferencia. Y como vemos, la fisiopatología es la presencia de un anticuerpo, que es la inmunoglobulina G, que se va a unir a las plaquetas. En la superficie, en ciertos antígenos de membrana, se va a adherir esas plaquetas. Cuando se adhieren y están circulando las plaquetas, se denomina que las plaquetas están sensibilizadas.
Y estas plaquetas, cuando pasan por el vaso, como el vaso es el órgano filtro y por ahí pasa la sangre muchísimas veces en el día, esas plaquetas no son identificadas como propias y se destruyen, causando la trombocitopenia. Como consecuencia de esa disminución de plaquetas, la médula ósea va a aumentar su funcionamiento, su hiperplasia, se va a hiperplasiar y va a haber incremento de los megacariocitos. Pueden o no estar produciendo plaquetas, porque como vemos el anticuerpo también puede afectar directamente al megacariocito, o sea, a nivel central, y detener la producción de plaquetas. O sea, pueda que sea porque hay una disminución a nivel periférico, pero también puede ser un daño central. Y por último, ese anticuerpo también va a dañar la función de la plaqueta. O sea, estas plaquetas no se producen adecuadamente, pero también las que hay pueda que no funcionen adecuadamente. Entonces, todo esto condiciona pues el cuadro de sangrado. Y aquí hay que considerar dos aspectos que en realidad mm, no sé, bueno, nosotros lo hemos clasificado porque hay una diferencia entre el PTI que se presenta en los niños y el del adulto. El PTI en niños lo llamamos agudo y el PTI de adultos lo llamamos crónico, pero no es 100% que se presente así. Pueda que tengamos un niño o niña que tiene trombocitopenia de meses o años, y igual podemos tener un adulto que debuta con un cuadro agudo. Pero en general, la gran mayoría es así. En niños el cuadro es aparatoso, o sea, amanece y está con la boca sangrando, con la nariz sangrando, que preocupa a los padres, pues, ¿no? Vamos a ver las petequias generalizadas. Puede haber más o menos la frecuencia de 2 a 6 años de edad. No hay relación, o sea, no hay predisposición en sexo, se va a ver tanto en hombres como en mujeres. Y puede haber que días antes o semanas antes haya presentado un proceso viral, una gripe. Y después que haya sido como el detonante de todo este trastorno inmunológico y comienza a haber el problema plaquetario agudo. Entonces, por tanto, las plaquetas van a estar menos de 20.000. Va a haber eosinofilia y linfocitosis en el hemograma, pero no va a haber otra cosa. Y lo importante es que el 80% de estos pequeños remiten el proceso espontáneamente entre las 2 a 6 semanas de producido el evento. Eso es lo que esperamos, pero hay algunos niños que demoran muchísimo, a veces años, en remitir el problema. El PTI crónico, en cambio, lo llamamos de adultos porque suele pasar a veces desapercibido por muchas semanas porque la trombocitopenia no suele ser severa, entre 30.000 y 80.000 por milímetro cúbico. No hay una frecuencia asociada al proceso viral. Puede haber un sangrado discreto que en realidad ni le va a llamar la atención al paciente, más frecuente en mujeres, pero este proceso lamentablemente no remite espontáneamente. Tiende a volverse, por eso el término crónico, y deberá recibir tratamiento. Como vamos a ver en los PTI de niños, puedo tomar la opción de, si la trombocitopenia es leve y moderada, esperar y no darle ningún tratamiento. De repente en los severos tendré que valorar si doy corticoides. En cambio, en el adulto sí tengo que dar un tratamiento porque no va a haber remisión. Va a continuar con el proceso. El laboratorio que ya hemos comentado un poco, la redacción de coágulo incompleto no retráctil, las plaquetas disminuidas, el tiempo de sangría prolongado. Vamos a ver en el frotis de periférico las plaquetas grandes, se llaman macroplaquetas, porque son plaquetas inmaduras que están saliendo inmaduras porque requiere a nivel periférico, están pidiendo que haya más plaquetas. Los megacariocitos van a estar normales o aumentados, pueden o no producir plaquetas, como hemos dicho, y pues se podría hacer la prueba de anticuerpos antiplaquetarios, pero lamentablemente no lo hacemos porque el hecho que salga negativo no me excluye que esté frente al PTI. O sea, PTI es más que todo clínico
y bueno, estas pruebas de laboratorio. No hay una prueba específica de que me diga que estoy frente a, o sea, inmunológica, diríamos, ¿no? Entonces, nosotros no hacemos esa prueba, no es rutinaria y es bien raro. También hay unos laboratorios, sobre todo laboratorios privados, que lo realizan. Por supuesto que si sale positivo, me confirma más el componente inmunológico, pero si me sale negativo y tengo toda la clínica y todo, tengo que trabajar como que sigue siendo inmunológico. No voy a alejar mi diagnóstico por esa prueba. Y acá hay algunos conceptos que sí son importantes, sobre todo para el PTI de adultos. Vamos a ver, el PTI primario es el llamado idiopático. Es aquel que la enfermedad autoinmune, bueno, aparte de la trombocitopenia, etcétera, no hay una enfermedad de fondo. O sea, el PTI primario se llama también idiopático, ¿no? O sea, hago las pruebas y no encuentro una causa. El PTI secundario es aquel que sí tiene una enfermedad de fondo. Entonces ahí ya generalmente cuando tenemos la enfermedad secundaria se trabaja en conjunto con la especialidad que está a cargo. Por ejemplo, si debuta un lupus y tiene una trombocitopenia severa y causando problemas, por supuesto, la especialidad que interviene más es la hematología, por lo que estamos en el cuadro agudo, pero tendremos que coordinar viendo con reumato todo el aspecto, y parte también de lo que hacemos nosotros es hacer un screening, si estamos sospechando en lupus, ver actividad de la enfermedad y entonces coordinamos con la especialidad para ver qué otro adicional de tratamiento se da. Tenemos aparte las fases del PTI. PTI de reciente diagnóstico, cuando tenemos menos de 3 meses desde el diagnóstico, los primeros síntomas. El persistente, que es de 3 a 12 meses del diagnóstico. Y el PTI crónico, se habla de PTI crónico cuando tiene más de 12 meses de evolución. Y aquí sí es importante porque yo tengo que definir los tratamientos. Por ejemplo, nosotros recibimos muchos pacientes de las provincias crónicos, o sea, estamos ya frente a PTI crónicos, están recibiendo corticoides de hace 5 años o más, y vienen con toda la clínica del Cushing y las manifestaciones propias del uso de los corticoides a largo plazo. Eso ya no está establecido. Nosotros tenemos que definir rápidamente qué tratamiento vamos a dar al paciente y que para evitar el uso crónico de estos corticoides, ¿no? Y el PTI grave es aquel, bueno, que tiene pues sangrado profuso y generalmente menos de 20.000 plaquetas y que puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Entonces, que tengo que actuar rápidamente y después ya a la par hacer las pruebas de laboratorio para investigar la causa. Entonces vamos a ver ya el tratamiento. El tratamiento lo tenemos dividido, si ya hemos hablado un poco, si es el cuadro en niños, que le llamamos PTI agudo, ya sabemos que es de buen pronóstico, la recuperación completa entre 4 a 6 semanas y solamente daremos corticoides, en este caso prednisona, por corto periodos de tiempo. ¿Para qué? Para convertir, si tengo una trombocitopenia severa, en una moderada, por lo menos, para evitar los problemas de sangrado que puedan comprometer la vida, ¿no? O sea, sobre todo en los niños, en los varones, yo lo mando a su casa y tiene 5.000 plaquetas y ahí viene el problema, ¿no? O sea, las niñas, bueno, yo puedo decirle, bueno, sí, que jueguen con sus muñecas o vean su televisión, somos más tranquilas las niñas. El niño no, el niño se va arriba, se tira a la mesa, juega pelota y todo, y entonces puede caerle un pelotazo, se puede caer de la mesa y se golpea la cabeza, hace una hemorragia intracerebral. Por esa razón es que se puede dar corticoides. No es necesario tampoco hospitalizar al paciente. Si ustedes ven, lo que tiene más experiencia son el Hospital del Niño de Breña, y van a ver estos niños, si son bien controlados, se van al alta a sus casas. Rara vez se hospitalizan, de repente los hospitalizamos si es el cuadro agudo, diríamos, del sangrado, pero después cuando ya notamos que se estabilizan, va el sangrado
a pesar de que el nivel de plaquetas no suba, ya es un indicativo de que está viendo respuesta y que lo puedo enviar a su casa, ¿no? Entonces, el PTI en niños hasta que tengo que esperar la remisión espontánea. Tengo que esperar. Y incluso los niños o niñas van a ir subiendo lentamente sus plaquetas. Entonces, si tienes 50.000 para arriba, yo incluso ya ni les doy tratamiento, solo los observamos y se les habla a los padres los cuidados que deben tener con estos niños, ¿no? No aplicarles intramusculares, por ejemplo, ¿no? Tener los cuidados para evitar pues estos golpes, etcétera, y evitar el uso de, por ejemplo, antiagregantes plaquetarios, aspirina, antiinflamatorios, muchos de ellos son también antiagregantes. Entonces, para evitar, pues, que si tenemos pocas plaquetas, bloqueemos, pues, el proceso de la función de la plaqueta. Y tenemos también estos conceptos que más van para el PTI de adultos. Hablamos de remisión completa cuando tenemos un recuento plaquetario mayor de 100.000. 100 por 10 a la 9 por litro equivale a 100.000 en nuestros valores, conteos que utilizamos. No, ya no hay sangrado. Respuesta parcial, R viene R de parcial, recuento plaquetario mayor o igual a 30.000, pero no sube a nivel más de 100.000. O cuando tengo un basal, sí sube a más de 2 veces su basal y no hay sangrado. La respuesta parcial. No hay respuesta cuando su recuento de plaquetario es menos de 30.000 o su recuento basal no sube a más de 2 veces la cifra inicial o hay presencia de sangrado. Entonces, ahí es donde nos preocupamos cuando no hay respuesta. Pérdida de respuesta, si respondió inicialmente, de repente el año pasado y ahora recae. Entonces, cuando el recuento plaquetario es menos de 100.000 o hay sangrado o ha habido una respuesta completa previa, ¿no? Entonces, hay algunas características que me dicen pues, que ha perdido la respuesta. Y ahí sí tendré que valorar qué tipo de alternativa terapéutica veré, porque ya hubo una recaída, diríamos, del cuadro. Corticodependencia, que ya nosotros no lo usamos, y eso sí hay que quitar de la cabeza que no podemos usar corticoides a mucho tiempo. Necesidad de dosis repetidas o mantenidas de glucocorticoides para tener un recuento plaquetario mayor o igual a 30.000, sin o evitar el sangrado. PTI refractario, cuando es aquel que no responde después de una esplenectomía, que vamos a ver es el segundo nivel de tratamiento. Pues cuando no me respondió a la esplenectomía o me respondió parcialmente, entonces ya estoy hablando de un PTI refractario, que es cierto, es un problema. A ver, el PTI parece simple, diríamos, pero lamentablemente los pacientes ya no sabemos quiénes van a responder y quiénes no. Y acá tenemos un algoritmo rápido de cómo vamos a dar el tratamiento. Entonces, el diagnóstico de PTI va a depender principalmente del recuento de plaquetas, ¿no? Y el riesgo de sangrado, que es lo que nos da temor a nosotros. Entonces, tenemos dividido en 3 grupos, plaquetas de 50.000 para arriba, y de 20.000, o algunos dicen de 30.000 hasta menos de 50.000, y menor de 20.000, o otros dicen menos de 30.000, son los 3 grupos. El de grupo de 50.000, aquí no me preocupo, observo al paciente, doy esas indicaciones para prevenir cualquier problema de sangrado, y si es asintomático, solamente cada cierto tiempo lo citaré para evaluar. Si en cambio va a ser sometido a algún procedimiento o algún factor que puede condicionarle sangrado, ahí sí comenzaré a ver la opción de darle tratamiento corto. Por ejemplo, tengo un paciente que justamente hay un odontólogo ya mayor, que ya cesó, tiene casi 90 años. El señor, bueno, el odontólogo siempre tenía trombocitopenias leves, por tanto no recibía no había mayor problema y llega al hospital porque está con 60.000 plaquetas y se iba a hacer una extracción dentaria. Entonces ahí sí, el 60.000 no es suficiente, entonces se puede dar un curso de corticoides 1 a 1.5 miligramos por kilo de prednisona. Se espera una semana para ver la respuesta y si sube de 100.000 para arriba se puede hacer el procedimiento sin problema.
Entonces, salvo cuando hagan algún procedimiento que pueda condicionarle sangrado, hay que darle tratamiento en los casos de trombocitopénicos leves. En el caso de aquellos moderados, diríamos, en el que el Intel, ya hemos dicho, puede ser de 20.000 o puede ser de 30.000, depende de la escuela que se considere, hasta menos 50.000. Igual, si está asintomático, solo lo observo. Y si va a ser sometido a algún riesgo, a un procedimiento, a algo, una cirugía, etcétera, ahí sí también valoraré el tratamiento. Y pacientes que tienen menos de 20.000 o algunos describen 30.000, vamos a ver, y mientras más severo es el cuadro y si hay sangrado, tendré que determinar qué tipo de tratamiento voy a iniciar. El inicio es con la corticoterapia, pero vamos a ver en algunos casos el uso de otro tipo de adicionales, por ejemplo, la inmunoglobulina, que la usamos en los cuadros de trombocitopenias severas y que necesitamos subir rápidamente el nivel de plaquetas, ¿no? Podemos usar transfusiones también, aunque no está muy indicado, porque este es más que todo un problema de causa periférica, pero podríamos dar para subirle por horas, si es que va a requerir algún tipo de tratamiento o procedimiento, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que la primera alternativa a nivel de terapia son los corticoides. Entonces yo puedo dar vía oral, vía endovenosa, depende del estado de mi paciente. Entender que el corticoide vía oral, o sea, la prednisona, tarda más o menos 3 días en actuar, no actúa rápidamente. La dexametasona sí actúa más rápido. La metilprednisolona, que no le he considerado acá, pero sí también es un potente, dexa y metil son inmunosupresores, que eso es lo que requerimos nosotros, a diferencia de la hidrocortisona, que es más glucocorticoide. Entonces hay que ver ahí el mecanismo. A veces nos dicen, ustedes usan muchos corticoides, pero es que los tratamientos inmunosupresores, la prednisona se usa a dosis altas, no como los reumatológicos que le dan pues prednisona 5 miligramos, que son dosis antiinflamatorias, ¿no? Entonces vamos a ver la prednisona, hay diferentes protocolos, se puede usar entre 0,5 a 2 miligramos por kilo. Generalmente nosotros usamos de 1 a 1,5 miligramos por kilo por día. Entonces se le va a dar la dosis oral si el paciente está estable, si vamos a tenerlo controlado, o sea, si por ejemplo vive aquí en Lima, entonces vamos a ir valorando su respuesta. Pero si el paciente ya me viene sangrando, con trombocitopenias severas, viene por la emergencia y está con 2.000, 5.000 plaquetas, entonces yo no puedo usar prednisona. Me pongo a determinar, puedo usar dexametasona o metilprednisolona, porque son de efecto más rápido. Entonces puedo dar la dexa, 40 miligramos, o sea, la dexa viene en 4 miligramos, pongo 10 ampollas en 100 cc, que es de cloruro o de dextrosa también, y lo puedo pasar en 2 horas o un poco más, en 4 horas, ¿no? Y voy tanteando, puede ser por 3 días, puede ser hasta 5 días, y de ahí paso a la vía oral, o sea, a la prednisona. Puedo dar metilprednisolona, es 1 gramo, vienen de 1 gramo, y igual diluyo en 100 cc de cloruro de dextrosa y paso igual en 4 horas y puede ser diario. Entonces, depende de los esquemas que usen. Puede ser la dexa o puede ser la metil. Ambos, la idea es subir rápidamente el nivel de plaquetas y al 5.º o 7.º día, valorando el nivel de plaquetas, yo lo paso ya a la vía oral y con la vía oral se quedará por lo menos 6 semanas, que es el tiempo establecido y que valoraré la respuesta. Ahora, el gran problema ocurre, estos los casos más comunes, diríamos, pero el gran problema ocurre cuando tengo un paciente que viene con 1.000 plaquetas, sangrando profusamente, y que le he dado el corticoide y no me está respondiendo. Entonces, hay riesgo de que haya un sangrado ya, que pueda comprometer la vida, entonces puedo usar inmunoglobulina. Lo hemos usado incluso en pediátricos, en neonatos con trombocitopenias muy severas. Los neonatos no toleran trombocitopenias ni moderadas y hacen rápidamente hemorragia intracerebral. Entonces, a veces hay que tomar estas medidas salvadoras. Pero en el adulto en general y en los niños también hemos usado la inmunoglobulina, que puede darse
puede ser 1 gramo por kilo, que es el esquema que más usamos nosotros, 1 gramo por kilo por un día, por 2 semanas. Acá dice 1 gramo por kilo por 2 días, puede ser 0,4 gramos por kilo por día, por 5 días, depende de los esquemas que hay. La idea de la inmunoglobulina es aumentar las plaquetas rápidamente, o sea, bloquea se une a la inmunoglobulina G y lo inactiva, ¿no? Formando complejos, esa es la finalidad de unirse, inactivarlo y que se destruya, se metabolice. Pero la inmunoglobulina la damos solamente en los cuadros agudos, hasta que funcione pues, el corticoide, que ya lo voy a tener en 3, 5 días respondiendo. ¿Qué pasa si mi primera línea no funciona? O sea, estoy ya en la semana y no responden. Entonces paso paso a la segunda línea. Pero hablo yo de el tratamiento por 6 semanas, o sea, los corticoides tengo que darlo por 6 semanas. En 6 semanas valoraré respuesta completa, respuesta parcial o no respuesta. De repente, antes, si es que observo que no responde mi paciente, ¿no? Entonces paso a la segunda línea. Y en la segunda línea hay cambios en estos últimos años. Si ustedes revisan las literaturas de hace más o menos 5 años, la segunda línea hacia ciegas será la esplenectomía. Y para mí, la segunda línea sigue siendo la esplenectomía. Lo que pasa que ya han ingresado otros productos como el rituximab, que es un anti-CD20 que se usa para los linfomas, que es muy potente inmunosupresor. Entonces, hay algunos colegas que prefieren usar el rituximab. Entonces, que entró como segunda línea también. O lo que está entrando fuerte son los agentes trombopoyéticos. El etrombopag y el romiprostin, esos sí son 2 medicamentos que están actualmente ya como segunda línea o con aquellos pacientes crónicos refractarios, ¿no? La irradiación y embolización esplénicas no la usamos, nunca se ha hecho, sí lo ven en algunas literaturas, entra en muchas complicaciones, es una anesplenia, le introducen a través de la vena porta alguna sustancia para trombosarla, o sea, disminuir el flujo de sangre al vaso y causarle una anesplenia, ¿no? Pero actualmente la esplenectomía ya se hace por laparoscopía, es un procedimiento que los cirujanos lo realizan rutinariamente y en 2 días el paciente se está yendo de alta y con una pequeña lesión, ¿no?, por donde entró la laparoscopia. O sea, la esplenectomía ahora también la metodología y las técnicas han cambiado y son más rápidas y el paciente se va más rápidamente a su casa. Pero algunos pacientes le temen, no quieren, porque hay que pedirla con el consentimiento del paciente. Entonces, nosotros como segunda línea tenemos el rituximab, porque los agentes trombopoyéticos sí hemos comprado para un niño con buena respuesta, porque los niños no podemos hacer la esplenectomía. Se recomienda más ya, pues, a partir de los 6 años para arriba se puede hacer la esplenectomía, pero generalmente nosotros no solemos hacerlo, salvo ya cuando son jóvenes, adultos ya, ¿no? Y la esplenectomía generalmente yo la reservo a pacientes que vienen de provincias con los PTI crónicos y que no tienen, ya vienen con corticoides de muchísimos años y no tienen un médico especialista en las regiones para poder tratarlo adecuadamente. Entonces vienen justamente con todas las complicaciones del uso de corticoides que ya no se puede usar en forma crónica. Entonces esos pacientes van a la esplenectomía. Hace 3 meses hemos operado a un paciente, a veces que algunos no estamos de acuerdo, los hematólogos, y algunos pues dicen, no, ¿por qué no le diste rito? Pero el rituximab se da una vez por semana, por un mes. El problema que ya se ha visto, y eso se está en los protocolos, se está viendo, que el rituximab, por supuesto, puede mejorar los corticoides, digo, el nivel de plaquetas, pero no es sostenido el tratamiento, ¿no? Más o menos a los 6 meses se está viendo que recae. A diferencia de la esplenectomía, que es más sostenido el tratamiento. Yo tengo pacientes de 20 años
que se han esplenectomizado ya ni los vemos, ¿no? Porque ya no van porque ya respondió. El paciente que les he dicho que él tenía 2.000 a 5.000 plaquetas, ese era su rango. El pobre venía de Puno, y en Puno no hay ni creo ni médico, bueno, los médicos internistas no manejan mucho estos problemas hematológicos. Se le planteó la esplenectomía, el paciente se ha ido con 300.000 plaquetas y esperemos que, que su respuesta sea sostenida, ¿no? Entonces ya se va tranquilo a su región y se le ha dicho que cada 3 meses venga a sus controles y después se va a ir espaciando 6 meses, una vez al año y así, ¿no? Entonces, hay que valorar dependiendo del cada caso. Por supuesto que los agentes trombopoyéticos sí, yo creo que están cumpliendo y pronto probablemente ya nosotros tengamos acceso a esta medicación. Se está usando más en los PTIs refractarios o crónicos en los que el resto de tratamientos no están dando respuesta, ¿no? Y tenemos un acápite aparte de lo que son los inmunosupresores, que también nosotros utilizamos, ¿no? Si con el rituximab o de repente no usamos el ritu, por alguna razón, tiene el factor de riesgo, etcétera, no, usamos inmunosupresores. Tenemos la gran gama de la ciclofosfamida, que bueno, puede ser vía oral o vía endovenosa, la azatioprina, la ciclosporina, el micofenolato, y reservando, bueno, y a los que podamos darles, daríamos los estimulantes de la trombopoiesis, ¿no? El romiprostin es subcutáneo, se da una vez por semana, y el etrombopac es vía oral, que viene a darse una o dos tabletas diarias, ¿no? Entonces también valoraremos, dependiendo de la experiencia también de cada centro, qué alternativa terapéutica se le pueda dar, ¿no? Entonces podemos tener en pacientes refractarios, ese es un problema, aquellos que se hace la esplenectomía y no responden, ahí sí tenemos dificultades de poder dar, si están sobre todo trombocitopenias severas, dar el rituximab, que permite elevar y sostener las plaquetas. Podemos dar estos quimioterápicos que hemos hablado, o agentes inmunosupresores tipo ciclofosfamida o la ciclosporina, el micofenolato. Trasplante es bien raro, no suele ser una alternativa terapéutica en pacientes con trombocitopenia. Y por último les dejo, estos son los medicamentos que con más frecuencia usamos, y sus dosificaciones, ¿no? Podemos dar azatioprina, ciclosporina, y aquí un acapiteldanazol, que es un andrógeno semisintético que se usaba en la endometriosis, o inicialmente usado para esa patología, y nosotros lo usamos muchísimo como estimulante de la hematopoiesis, ¿no? O sea, en anemia plástica lo damos asociado a la ciclosporina o post el uso de la globulina antitimocítica. Entonces, el danazol también podemos darlo no solamente el PTI, la anemia hemolítica autoinmune, porque son potentes inmunosupresores, ¿no? Entonces, es otra alternativa, es vía oral. Es un poco difícil darlo en mujeres porque es andrógeno y sobre todo en niñas, ¿no? Generalmente más va su uso, a pesar que usamos ya en mujeres en adultas, también usamos más que todo por su efecto, pero a veces le da pues la androgenización, ¿no? Aunque porque de todas maneras es semisintético, entonces hay esutismo, hay el acné, sobre todo el aumento de peso. Entonces muchas mujeres no toleran por esa razón el danazol, ¿no? Pero en los hombres sí es un medicamento que usamos con frecuencia, ¿no? Ok, entonces hasta ahí hemos terminado. No sé si habrá alguna pregunta. Doctora, una pregunta. Cuando se tiene pacientes que van a tener su primer ciclo menstrual, ¿hay algunas medidas preventivas que se les dé, algunas indicaciones a la paciente o al familiar de las pacientes? Ya. Cuando tenemos una paciente con PTI y que no, o sea, tiene una trombocitopenia, diríamos que no está respondiendo muy bien al corticoide,
¿no? Y que puede haber estos sangrados menstruales. Entonces, nosotros ciclamos a la mujer, pero esto más lo usamos en pacientes que sus trombocitopenias son, sobre todo en las otras patologías donde las trombocitopenias son de causa central, por ejemplo, las anemias aplásicas en mujeres, ¿no? Pero también lo usamos en el PTI en el caso de que sostienen la trombocitopenia y la menstruación suele ser abundante. Entonces se lo envía al ginecólogo para que le dé anticonceptivos, con la finalidad de que el ciclo menstrual sea más regular. Esa es una alternativa que tenemos, ¿no? Es la única, ¿no? Porque sí es un problema en las mujeres, no tanto en PTI, porque si tienen de 50.000 para arriba, la menstruación de todas maneras, por supuesto que sí puede ser algo mayor, pero conforme va elevando sus plaquetas, eso va mejorando. Pero sí en las trombocitopenias que no son, pues, no responden, ¿no? Son las de causa central, los que tienen las síndromes mielodisplásicos o las mismas anemias aplásicas. La anemia aplásica, sobre todo la severa, tienen no elevan el nivel de plaquetas y lo único que queda es transfundirles, ¿no? En el caso del PTI no, el mismo corticoide, cuando comienza ya a subir las plaquetas, entonces ya ayuda a disminuir las menstruaciones. Sin embargo, sí podemos hacer ciclaje, ¿no? Se le da anticonceptivos al paciente, a la paciente, ¿no? Hemos tenido Gracias. también PTIs en mujeres gestantes, el PTI que se llama PTI del embarazo. O sea, que da generalmente entre las primera y segunda trimestre ya de la gestación. Hemos tenido una joven que tuvo el año pasado, salió gestando y comienza a hacer trombocitopenia y hizo trombocitopenias severas. Tuvimos que, bueno, se le dio el corticoide durante todo el proceso y eso sí se acelera el parto, o sea, tratando de que el momento en el que el producto, el feto, esté ya viable, ¿no? Entonces, la señora llega y ese es el otro problema, a veces los pacientes no van a sus controles. Entonces, la chica estuvo hospitalizada cuando tenía más o menos unas 22 semanas de gestación, salió con sus corticoides, estuvo un mes en control al ambulatorio y se desapareció. Y regresa ya con 38 semanas de gestación, con un poco de sangrado vaginal. Cuando evaluamos tenía 2.000 plaquetas. Entonces ahí la paciente había comenzado a recibir corticoides, ella misma, o sea, hay pacientes que ellos mismos se toman el corticoide cuando comienzan a ver algún sangrado, aparecen petecas, comienzan a tomar sin que haya un control del médico. Y en ese caso esa paciente ya se programó la cesárea porque hay riesgo de que haya sangrado mayor y que comprometa al feto. En este caso, nosotros con 2.000 plaquetas, por supuesto, se indicó el concentrado por aféresis, pero iniciamos rápidamente la inmunoglobulina. Bueno, empezamos los bolos de corticoides, la dexametasona 40 miligramos, pero empezamos la inmunoglobulina. Y al día siguiente, ya, porque la inmunoglobulina sube rápidamente en las plaquetas, en 12 horas, 24 horas sube rápidamente. No a un rango normal, pero por lo menos a un rango que permita ya, y más el concentrado por aféresis que puede ingresar al parto. Ya la paciente salió, la hicieron cesárea y sale el bebé. Y la paciente, bueno, ya continuó su tratamiento y el bebé hace la trombocitopenia, lo inmune. Llegó también a tener 5.000 plaquetas el bebito. Al día siguiente se contabilizó las plaquetas y tuvo 5.000 plaquetas. Entonces el bebé recibió inmunoglobulina también humana, semanal, le dimos una dosis semanal, se le dio 2 dosis y y más corticoides y el bebé comenzó a subir sus plaquetas. Al mes que ya los vimos a ambos en el ambulatorio, ya el bebito ya había superado la trombocitopenia, estaba en rango normal, ya no recibía nada. Como son aloinmunes, es decir, el anticuerpo viene de la madre por ese intercambio de sangre, cuando ya
ya se van destruyendo, ya no hay contacto con la madre porque ya salió el recién nacido, entonces el periodo de tiempo más o menos son 5 días, 7 días hasta que esas plaquetas que ya han sido sensibilizadas se destruyen. Y al no haber contacto se va destruyendo ya también el anticuerpo de la madre y entonces ya se espera que el proceso pase. Y lo único que quedó es que la mamá pues siguió con nivel de plaquetas bajo. Actualmente está todavía en control para la decisión de qué vamos a hacer, porque no está con corticoides, pero sí, bueno, tiene una trombocitopenia de 30.000, 50.000, no sube más, ¿no? A pesar que no hace sangrado y todo, pero de todas maneras hay una no respuesta, ¿no? Entonces hay que valorar eso, ¿no? Entonces depende cada caso a veces es un albur de que no sabemos cómo el paciente va a actuar, ¿no? Nosotros tuvimos también en enero, febrero, un niño que nos transfirieron de Tarapoto, de 9 años de edad, con un PTI, y el niño llegaba en perfectas condiciones, estaba con 5.000 plaquetas, recibiendo ya su prednisona, pero el niño no tenía ningún sangrado, tranquilo. Empezamos a darle los bolos, porque con 5.000 plaquetas muy bajo, comenzamos a los bolos que se estilan de corticoide. El niño tranquilo, pasó una semana, estaba en observación, estamos viendo que sus plaquetas no subía. Un día como hoy pasamos la visita y le gustaba al chiquito leer, estaba leyendo una revista que le habían obsequiado, todo. A la mañana siguiente regresamos a la visita y el niño había fallecido. En la madrugada hizo una hemorragia intracerebral, hizo un cuadro convulsivo, le hicieron una tomografía, una hemorragia intracerebral masiva y el niño muere. Entonces nos queda con la experiencia de que no sabemos qué es lo que sucede, qué es lo que va a suceder con estos pacientes, ¿no? Nosotros decimos, sí, los niños van a remitir espontáneamente y todo, pero son una bomba de tiempo, ¿no? Entonces hay que observar a cada caso. Una cosa es la literatura, lo que leemos, lo que ve, y lo otro es lo que pasa con cada paciente, ¿no? Cada paciente es un caso único, diríamos, porque no sabemos en qué estadística va a estar, ¿no? Lamentablemente, hay pacientes que hacen así, de la noche a la mañana, trombocitopenia severa, y se mueren, ¿no? Y lamentablemente también es que a veces en las noches nosotros no hacemos guardias y en las noches puede ocurrir algo. Realmente la parte hematológica es difícil porque los colegas, los de medicina interna y de otras especialidades, le temen mucho, no les gusta y no hay mucha experticia en la parte hematológica, le tienen mucho temor a estos pacientes, ¿no? Porque son muy sensibles en general, hablo en general de los pacientes hematológicos, ¿no? Entonces, que pueden causar sorpresas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? O ya para concluir, entonces, chicos, bueno, ¿alguna otra inquietud? Si ya no hay más preguntas, nos desconectamos. Bueno, hasta la próxima y yo me voy a descansar, pues todo un día terrible. He tenido clases por todas partes, he tenido que dar un examen, porque estoy con un curso todavía, así que voy a descansar a comer algo. Entonces, hasta pronto, chicos, y que retornen ya a la parte